Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, bienvenido marzo, ya estamos 1 de marzo, increíble. Y Divina Justicia, como todos ustedes saben, por Miraflores TV Digital. Acá, bueno, hoy día salió un poquito el sol, pero unos días terribles con una neblina fulminante como nuestro gobierno. Es una cosa increíble lo que está pasando con Castillo, la verdad que ya me da risa para no llorar, pero también estamos con un tema muy crítico que puede armar una tercera guerra mundial que esperemos que no suceda, porque bueno, ya están en las negociaciones, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos invitados y el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de Rusia con Ucrania y también sobre la coyuntura política de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenido nuevamente a Divina Justicia por Miraflores TV Digital. Estamos acá con Jorge Adrián Prato, que es nuestro co-conductor. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno, Buenas como tú bien tardes a dijiste, todos. como el clima nublado. ¿Qué tiempo se Realmente. avisora? Posiblemente tormenta y lluvia. Vamos a ver. Pero sigo insistiendo que dudo que vaquen a Castillo. Dudo. No hay los votos para vacar. Ya en las entrevistas que se han venido dando los congresistas de Perú Libre, los congresistas de Acción Popular, le dan el beneficio de la duda. Lo que sí me parece increíble, y aquí me puede ayudar Michael, que nos va a acompañar ahora, es cómo ya la psicología, por llamarlo de una manera, o el asunto sociológico en el Perú ya ha sido trastocado. Hoy lo obscuro, lo inmoral, lo antiético, la mentira vale, tiene peso, es buena. El ético, el moral, el honorable está equivocado. Ya hemos llegado a ello. Es como estos últimos años hemos invertido los valores en el Perú. Ha sido espeluznante, pero lamentablemente es lo que manda. Y centos ejemplos. Como comenté en una oportunidad, esta congresista Susel Paredes, cuando se hablaba la primera vacancia por incapacidad moral del presidente por haber mentido, pero solamente mintió una vez. Eso no es incapacidad moral permanente. Mintió una sola vez. O sea, ya con esos conceptos, los congresistas de Acción Popular que dicen, primero tiene que demostrar judicialmente que es culpable, y la moral del presidente, la ética del presidente durante todo el tiempo que esté su gobierno no va a poder ser juzgado. ¿Qué? ¿Vamos a seguir con un inmoral al frente? O sea, ¿dónde estamos ahora con los valores y los principios? Pero no creo, con pena digo, ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, que ahora sí cambiemos. Dios quiera. Continuemos mejor, Rocío, porque si no, sigo y no paro. Bueno, el tema es que ya se aprobó, bueno, la acusación constitucional, ¿no? Al presidente. Sí, es Entonces, correcto. eso me parece súper interesante porque efectivamente es un proceso, o sea, va a tardar quizás 4 meses, 5 meses, pero bueno, ya está en camino. Entonces, yo creo que eso sí es algo. Y mira, Pero desde ayer, ojo, Rocío, no sí, olvidemos, se aprobó haciendo uso de voto de diligencia. sí, Ojo. cierto. Ajá. O sea, la cantidad de gente que aún piensa que este sujeto tiene valores y ética es alta. Ojo. No, no, porque estamos hablando del Congreso y en el Congreso hay de todo. Así que no, yo Así no es. sé. No sé, yo creo, y es más, ayer me vocearon, hoy día me han vuelto a vocear que el presidente está por renunciar. Así que bueno, yo no sé, él ha dicho que no va a renunciar de ninguna manera, no sé qué, pero de muy buena fuente sé, y desde ayer me están voceando, me están diciendo, y eso lo digo así No, en no es que, exclusiva de Miraflores TV Digital, ¿ah? Porque yo voy a ser la pero futura Rocío, alcaldesa, el presidente va a Rocío, renunciar. Mira, Rocío, de muy buena fuente. en una situación normal ya hubiese renunciado hace meses, hace Sí, bueno, meses. bueno, te digo lo Pero que me bueno, están Dios diciendo. quiera, Dios te Claro, escuche. claro. Y bueno, y también el tema de que hay un proceso de acusación constitucional a mí me da cierta esperanza. Así que yo creo que estamos por un buen camino, ¿no? Ahora, el mundo sigue como nuestro clima, ¿no?
el sábado nos agarró un chubasco en Miraflores impresionante. Yo juraba que estaba en Barcelona, así no lo podía creer. Decía, qué lindo, qué tal lluvia, una lluvia, pero sí, a cántaros, que todo el mundo se empapó, no estamos preparados para esa lluvia. Y bueno, no sé si en otros distritos hubo, creo que sí, pero hubo una lluvia bastante fuerte el día sábado y yo dije, qué loco está el clima. En verdad, bueno, el calentamiento global está modificando mucho el clima, hay que tener mucho cuidado. En una playa también hace poco, el sábado pasado, me encontré con malaguas, cosas así raras están sucediendo, ¿no? Y todavía no estamos para nada en Semana Santa, pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a darle el pase porque tenemos nada más una horita y la verdad que los temas que vamos a tratar ahora, que es la guerra de Rusia con Ucrania y la coyuntura política actual, nos dan por hablar, no sé, quizás varias horas. Así que como lo tenemos que hacer rapidito, vamos a dar el pase a nuestros invitados. Tenemos al licenciado César Augusto Ortiz Anderson, licenciado en Administración de Empresas, consultor internacional, experto en temas de seguridad ciudadana, analista de seguridad preventiva, presidente y fundador de APROSEC. Bienvenido, César Ortiz Anderson. Caserito del programa Divina Justicia. ¿Cómo estás? ¿También miraflorino? Bueno, bien, bien, saliendo de un COVID, como ustedes saben, me dio COVID, así que he estado ahí manejando el COVID, pero felizmente todo bien, no fue nada grave. Lo que decía Jorge, las fibras sociales de la población se han alterado en los últimos años por la política. O sea, Vizcarra destruyó prácticamente la investidura presidencial, la hizo añicos y ya Castillo la ha desaparecido, ¿no? Es una vergüenza terrible que tengamos un presidente de esa calaña, ¿no? O sea, realmente estamos muy mal, y estamos vistos muy mal fuera, ¿no? Ahora sí, está un tercer, una persona que está fuera del país, él dirá cómo no sé si ha entrado Antonio, pero si no, vamos a tener también a un politólogo español. No sé si ha entrado, porque creo, me estaba contando Ernesto en la producción, de que efectivamente tenía problemas para entrar, pero si entra, también tenemos un politólogo español casualmente, porque los he invitado para que nos hablen de la guerra, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero el problema está, Rocío, Jorge, el problema está que yo no le veo una solución a corto plazo a esta problemática. A corto plazo no hay solución. Yo estoy convencido de que Castillo no va a renunciar porque no lo va a dejar denunciar Cerrón, ¿no? Cerrón, los Twitter que estaba analizando ayer, es una apología a la violencia lo que ha hecho este tipo, ¿no? Sí, totalmente. Pero, a ver, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está, digamos, alguien que se pronuncie desde el Estado, en este caso de la fiscalía, y le haga una acusación? Porque pero, esto lo hace mi estimado César, ya han desinstitucionalizado la fiscalía, igualmente el Poder Judicial. O sea, tú al desinstitucionalizar, ¿qué hiciste? Creaste pequeños grupos y caudillos que se enfrentan entre sí en la misma fiscalía. Entonces ya no hay un norte y cada quien maneja su feudo de la mejor manera que para el grupo para el cual viene trabajando. Lamentablemente, César, eso ha pasado. Entonces, no tenemos garantía alguna de que tenemos un fiscal que defienda al pueblo. Pero a ver, viendo yo en retrospectiva el caso de la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, puedo entender que eran fuertes, tenían 10 años de gobierno, una mafia grandísima, tenían las Fuerzas Armadas y la policía manejada por ellos, pero este gobierno de 8 meses que está Cerrón y Castillo es una ridiculez frente al otro gobierno que te digo, ¿no? Ahora, qué curioso, ¿no? Matilde Pinchi se trajo abajo ese gobierno, y ahora Karelín López se ha traído, o sea, y Vizcarra también, Karen Roca, ¿no? O sea, las mujeres tienen un predominio para anular a estas mafias increíbles, ¿no? Son mujeres las que los han traído abajo a estos regímenes, ¿no? Pero acá las mujeres arriba, los hombres abajo. acá el tema está, el problema está, mira qué vergüenza, ¿no? Las personas que están viendo la inseguridad en el país, sale el ministro del Interior a decir que ha bajado el 38% de los homicidios en estos casi 20 días de estado de emergencia, ¿no? Y que se han capturado a 4.800 delincuentes. Por favor, ni siquiera la cuarta parte de esa cifra, que serían 1.200, podríamos asumirla en el sistema penitenciario actual que tenemos. No hay cupo, no hay vacantes en las cárceles. Entonces,
¿de qué está hablando el ministro? No, el ministro, la verdad que están hablando cada idiotez. Claro, la gente no comprende porque no entiende cifras, no está al tanto de las cifras, entonces, pero para mí que estoy día a día chequeando, yo digo, ¿qué está hablando este señor? O sea, si han atrapado a 4.800 delincuentes y siguen atrapando delincuentes, ¿dónde van a parar? ¿Dónde los están metiendo? A Palacio, porque no hay otro sitio, ¿no? ¿Dónde están metiendo todos estos delincuentes? Entonces, hay que ser consecuente con lo que se dice, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaba viendo algo jocoso, ¿no? El ministro de Transportes y Comunicaciones haciendo una fiesta de despedida en el ministerio, o sea, estos están locos realmente, ¿no? Se les ha subido todo el poder a la cabeza, pero un podercito inmanejable para ellos, ¿no? Van a acabar muy mal. Pero eso es lo que sucede cuando ya hemos perdido, vuelvo a decir, la institucionalidad, hemos perdido la ética. Esa fiestecita la estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y no pasa nada. Y lo que fue más impresionante para mí es que desde que yo tengo uso de razón en leyes, yo recuerdo que esto creo que se ve en segundo año de Derecho, lo que es administración pública y el significado de peculado, el delito de peculado. El delito de peculado, para hacerla fácil, es, si yo tengo una partida para carretera, yo no puedo sacar ese dinero que no hice para carretera y llevármelo a comprar lapiceros. Pero, sin embargo, aquí hoy tenemos una nueva figura de peculado cuando absuelven a Cerrón. Lo que sucede es que Cerrón tenía una partida para infraestructura, creo que era de carretera, y él decide pasarla para construir hospitales porque él es bueno y él quiere el bienestar para su pueblo, para Huancayo, para Junín, y construir el hospital. Eso no es peculado porque tiene un fin supremo. Entonces, rompimos lo más elemental del derecho. O sea, ¿dónde está la estabilidad jurídica en el Perú con eso? Imagínate ese precedente jurídico que se ha creado y ahora todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con la cuenta del gobierno. Porque para mí más importante es comprar lapiceros que construir un puente. O para mí es más importante hacer un hospital que un colegio. O sea, lo que se me ocurre. Muevo las partidas como me dé la gana y no pasa nada. Hay algo más grave eso, Jorge, ¿no? Que la justicia se está volviendo interpretativa y con los jueces que tenemos es una desgracia, ¿no? Una desgracia, porque la interpretación que tiene un juez que recibe un fajo de dólares por debajo de la mesa, pues ya sabes cómo va a ser, ¿no? Yo justo hoy día, yo te prometí escribir un artículo, lo he escrito ayer, vivimos en el país del no pasa nada, ¿no? Y ahí explico en el artículo lo que estamos viviendo realmente, ¿no? Pero, yo le decía... Sí, pero permíteme completar sí. tu raciocinio con lo siguiente. En el Poder Judicial tenemos una pirámide invertida. ¿A qué me refiero con una pirámide invertida? En una promoción de universidad la vamos a dividir en 3 tercios. El tercio superior se coloca a trabajar por su cuenta en sus propios estudios de abogados o se asocian entre sí y empiezan el ejercicio liberal de la profesión. El tercio medio se coloca usualmente en un trabajo dependiente, entiéndase en una empresa o en un propio estudio de abogados, pero trabajando de manera dependiente, no independiente. Y el tercer tercio que no consigue trabajo ni siquiera en la casa de la mamá es el que lamentablemente va al Poder Judicial por mayoría. Entonces, no tiene ninguna expectativa. Ha fracasado profesionalmente porque no lo contrata nadie. ¿A dónde termina? En el Poder Judicial. Dando justicia a todos los peruanos. Es duro decirlo, pero lamentablemente es la verdad. Lo peor de cada promoción de universidad está en el Poder Judicial, salvo honrosas excepciones. No generalizo, como he aprendido muy bien de nuestro querido amigo Antero Flores Arauz. Nunca generalizado. Pero en gran mayoría están allí. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, gente ignorante es la que nos juzga. Es triste, pero es una gran verdad. Y ojo, digo ignorante porque ignora la ley. Bueno, en ese concepto. O la usan a su favor, ¿no? Vamos a darle eso. Nos están diciendo arriba las mujeres. Muy bien, Miriam. Muchas gracias. Yo también muchas apoyo gracias, a Miriam. Rocío. Muchas gracias, Mike. A todos, muchas gracias.
¿La fiscalía dónde está? Todo el mundo pregunta, sí, ¿dónde está la fiscalía? Bueno, vamos a darle el pase para seguir con la conversación que está súper interesante al doctor Michel Eurel Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, lo cual nos da envidia sana que esté por allá. Y en el Perú también, obviamente, es abogado, economista y árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM España, especialista en asuntos internacionales. Bienvenido, Michel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en Bienvenido primer lugar, a Miraflores TV Digital. El hombre he más visto que ha feliz, habido- Michelle es el hombre más feliz, caramba. Obviamente, imagínate, ¿dónde estás? ¿En París? No, hoy día estoy aquí en la frontera con Suiza. He visto que la tecnología avanza en Radio ¡Qué Miraflores. lástima! Y veo que también hay no quiero criticar, simplemente es una apreciación bastante positiva. Tienen ahora el control ustedes de quién ponen en la pantalla para que hable. Antes no lo tenía. Así que tengo que hablar bien. Tengo que hablar bien para que no me corten y... No, acá no hay censura. En este programa no censuramos a nadie. Pueden Estamos hablar. No, lo que yo veo que tienen ahora tienen el control un poquito y no hay más... discriminación. No, tienen un control más directo y objetivo, que es lo bueno. Lo malo, como lo que está pasando en el Perú, que es que lo que no es objetivo es indirecto y eso nadie sabe lo que va a pasar. Y eso es gravísimo. Bueno, simplemente sobre los puntos que han tocado la parte de Perú, yo pienso, en mi opinión siempre modesta, que estamos en una crisis de valores en todos los sectores, incluso en la rama del derecho. Hace un momento he escuchado a nuestro colega Nakasaki ante una respuesta de Rosa María Palacios y la verdad que la interpretación me dejó un poquito perplejo, que él interpreta que la persona que estaba en la reunión con el presidente Castillo era simplemente testigo, o sea, era observadora y no podría decirle que estaba en la reunión porque no participaba hablando en la reunión. Esa interpretación un poquito me deja perplejo de alguien que suponemos tiene una interpretación muy clara del derecho, pero un mecanismo de defensa a tal extremo de decir que en el programa del domingo con el Punto Final decía que nunca lo había visto y hoy día en la radio dice que lo ha visto, pero bueno, eso ya critica desde el punto de vista objetivo de la defensa, es un poquito, hay que considerarlo como algo parcial, ¿no? Cambiamos de camiseta según si es el radio o la televisión. Y por eso que no nos sorprenda que Castillo de repente va a querer continuar, y no porque el pueblo no lo quiera, sino que los que tienen que agitar en este momento para que salga ya no están como agitadores, están como actores del gobierno. Ya no tenemos esas personas que salieron a criticar o a hacer la campaña contra Vizcarra, porque ahora hacen parte del negociado de la clase política, digamos, del grupo político que nos domina. Y otro problema que se presenta en el Perú básicamente es la parte de nadie le cree a nadie. Personalmente a veces ahí quería llegar, Michael. O sea, hoy, ¿cómo podemos tener de nuestra máxima autoridad cuestionada? O sea, imagínate tú, tu máximo representante, el que representa a los 32 millones de peruanos en suma redonda que somos, está cuestionado. Y no cuestionado por simplezas, sino por robos, por coima, por mentiroso. Claro. Estamos felices, o sea, antes cualquier persona en un puesto de menor jerarquía, entiéndase, en una empresa, un gerente en una empresa, con un cuestionamiento menor ya estaría fuera. Mira, pero yo aquí recuerdo no, aquí lo sostenemos. Antes de las elecciones... No, y no solo eso, Michelle, lo que tú has dicho es cierto, pero el presidente también. A la fiscalía le dijo una cosa y a la televisión le dijo otra. Sí, entonces, pero mira, vamos al hecho concreto. Ahora, depende quién prende la televisión el domingo y quién ve las noticias en internet en el resto de la semana, ¿no? Porque las versiones cambian. Yo lo que quería decir es simplemente que cuando hubieron las propuestas de campaña para los candidatos, las condiciones que todos decían que el candidato no debía tener antecedentes penales, yo creo que los resultados que vemos en los últimos años es todo lo contrario.
parece que el candidato que no tiene antecedentes penales no gana las elecciones. Y yo creo que de sí mismo es un poco antiético, y es cierto, ¿no? O sea, en este momento yo creo que tener un prontuario de delincuente, de traficante o de todo lo que el Código Penal prohíbe, es algo que no le interesa al pueblo, igual lo va a elegir, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos como criterio uniforme para poder creer que una clase política es honesta o no es honesta? Yo pienso que como decía alguien, hay que sacar a todos, pero si sacamos a todos, ¿quién se queda? Es otro problema. Y es mejor tener a alguien que lo conocemos que es malo, que se le puede controlar, alguien que viene, que aparece y que va a ser incontrolable. Por eso que estamos en estos momentos un poquito difíciles, y yo creo que es mejor que haya reventado todo esto y algo tiene que salir positivo. Ahora, la clase política que está en el Parlamento, evidentemente que tampoco es la alternativa. Que se vayan todos, tampoco es una alternativa, pero que poco a poco que se vayan sacando los malos elementos, ¿no? Así como se sacan ministros, que se saquen miembros del Parlamento. Y yo creo que poco a poco habrán posibilidades. Sí. Michael, pero si leemos el manifiesto, insisto, de Perú Libre, que muchos no lo han leído, por cierto. Jorge, disculpa. Sí. Es Michelle, está en Francia, no es Michael. Ya, no está en Michelle. Dime. Gracias, Rocío. Si leemos el manifiesto de Perú Libre, el libreto se está cumpliendo al pie de la letra. O sea, lo peor de todo es que no nos están mintiendo. Somos nosotros los imbéciles que no queremos creer lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Porque está escrito. O sea, no tenemos que inventar nada, no tenemos que imaginarnos nada. Por favor, leamos. Lo que pasa que aquí en el Perú ya nadie lee. Entonces, si leemos, Michelle, ese manifiesto de Perú Libre, están siguiendo a pie la letra el libreto. ¿Y con qué empieza? Con destruir el Estado de Derecho, que ya lo hicieron. Segundo, desestabilizar instituciones, que ya lo están haciendo a través de la cantidad de delincuentes que están copando todo el aparato estatal. Tercero, ¿el tercero cuál era? Crear desestabilidad institucional, que ya también está encaminada. El cuarto viene a través del Congreso, que ya empezaron. Entonces, no nos están diciendo nada que no vaya a pasar. ¿Y en qué termina esto? Creando el nuevo orden, es decir, refundando el Perú en unos nuevos preceptos políticos y jurídicos. Eso es, así de sencillo. Y no, sí, pero no yo creo... No, yo independientemente, yo no he leído el manifiesto, los puntos de... Por eso te invito a que lo leas y en una siguiente entrevista, en verdad, me encantaría conversarlo contigo, tú que tienes una visión política muy, muy buena. Me encantaría. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. No es necesariamente, si no fuera Perú Libre, sería otro grupo. El problema estamos que todos los candidatos se disputan el botín que está en el poder. Y hay que reconocerlo que en el Perú todavía hay algo o hay mucho para robar, teóricamente. Entonces, por ese lado, el que ingresa en la etapa o en el grupo político va a ser lo que hace nosotros. Encontrar un cambio en el corto plazo, yo no soy pesimista, pero yo creo que hay mucho que trabajar. Y hablamos ahora de situaciones que según la Constitución que nos aferramos mucho, y si hacemos un poco el análisis profundo, la Constitución todo el mundo la critica, todo el mundo la quiere cambiar, pero es la única que mantiene la unidad en este momento. Fujimori, dentro de lo malo que hizo en administrar algunos proyectos, lo bueno que hizo es dejar teóricamente hasta el momento, a no ser que se muestre lo contrario, una Constitución que permite equilibrar los poderes del Estado. Ahí yo creo que fujimoristas, derechistas, izquierdistas tendrán la razón que por lo menos las figuras que hay ahora permiten tener una estabilidad. Bueno, me acaban de comunicar que está entrando el doctor Antonio Lucas Marín, que quiero presentarlo. Es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Ciencias de la Información, docente titular de Sociología, conferencista internacional, presidente del
AISO, Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones, y director de Máster Online de Comunicaciones en las organizaciones de la UCM. Él es politólogo y nos viene a hablar, él es de España y nos viene a hablar casualmente sobre el tema de la guerra. Bienvenido Antonio. Buenas noches. En España es de noche. Estamos a medianoche, son las 12:30 de la noche. Muchísimas gracias por desvelarte por el programa. Bienvenido a Divina Justicia, Miraflores TV Digital. Sí, muy bien. Ya he visto sigo muy de cerca me interesa mucho toda la política peruana y realmente es muy complicada. Es muy complicada. Muy complicada. He oído unos y otros. La verdad es que tuviste una selección muy complicada en la presidencia y bueno, sigue complicado porque no acabáis de encontrar un hueco. Aquí en Europa estamos ahora mismo pues en medio de una guerra. Es una cosa curiosa. Aquí los ricos y problemas, haya una situación de guerra. O sea, que estamos ahora mismo, sabéis que se saben perfectamente que Rusia ha invadido un país limítrofe que es Ucrania. Bueno, en contra de todo hecho internacional y los acuerdos que había, pero es un tema de alta política. No pensábamos que esto sirve, pero sí que estamos en una situación en que una de las grandes... Antonio, sí. Creo que tienes prendido Facebook, el WhatsApp, algo en vivo, porque hay mucho eco. Ahora ya pusiste en mute para que se te escuche mejor. Se ha silenciado el micro. El micrófono seguido tú puedes dominarlo. Te lo he cedido. No. No lo oís bien. Está bien, ya lo echaron al hombre. No. Eso es lo bueno de cortar las cámaras. No, escúchame. Eso, tiene una visión visión genial. Yo lo sigo por LinkedIn. Tiene una visión genial sobre el tema de la guerra. Y me parece súper interesante. Eso es lo que ha hecho Putin, pero enviando una bomba para destruir una estación de radio y televisión. Ahí está. Hay retorno. Bueno. A ver, la producción se está acomodando con Antonio, a ver, para que haya un mejor audio. De repente las bombas de Putin están llegando a Radio Miraflores. Ya, Michelle, ¿qué te pasa, Michelle? Por favor. Bueno, quería hablar en serio, y Michelle, tú también que estás por allá, cuéntanos un poquito, ¿qué hay de la guerra? ¿Qué hay de Ucrania? ¿Qué hay de Rusia? Mire, la verdad que la situación es un poco incierta. Por el hecho de que a nivel histórico, esa es la interpretación que hay que darle, es básicamente una recomposición de poderes que derivan de la independencia de una parte de Ucrania. Sabemos que las repúblicas socialistas el año 91 se independizaron, pero siempre ha quedado rezagos por ahí y Ucrania ha tenido un comportamiento un poquito, por ser limítrofe con Rusia, que desde el año 2005 comienza a tener un poco negociaciones o intenciones de hacer parte de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces es ahí donde aparecen los grupos separatistas y comienzan a tener una ayuda soviética, rusa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo critica el hecho de que Putin está interviniendo, pero está interviniendo en un territorio donde hay una población de 44 millones, o sea, más o menos es el Perú más la mitad. Es grande, hay riquezas, y lo que en este momento está pasando es una guerra que se ha preparado después de los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk es cuando se hace una parte de la anexión de una parte de Ucrania, y que hace 8 años los rusos tratan un poco de no reconocer esos acuerdos.
Entonces, en ese contexto, la preparación de la guerra que se ha hecho durante los últimos años, lo estamos viendo ahora los resultados. Ahora, ¿quién va a detener a Putin? O a Pután, como lo dicen? Aparentemente tiene las reglas claras que quiere invadir para poner sus condiciones. Ya están llegando a la capital. Lo que aparentemente parece es de que Putin no había, si se quiere, no, valorado el hecho de que Ucrania también se había preparado. Y por eso es que ahora hay una gran resistencia a nivel de Ucrania. Ahora, el problema también está de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es muy clara en el sentido de que hay sanciones que se están haciendo contra los oligarcas rusos que tienen sus empresas o sus fondos en Europa, pero es cierto que eso no afecta al control armado que está haciendo Putin en este momento, ¿no? De repente los resultados se verán de aquí a algunos meses donde habrá la economía rusa que está realmente asfixiada, pero por el momento Rusia tiene el poder y está invadiendo las zonas. Ahora, es cierto que la población, esos 44 millones, está prácticamente entre la vida y la muerte. De un lado, las personas que tratan de fugar de Ucrania, y sobre todo los hombres, son descendidos de los trenes para que puedan luchar defendiendo a Ucrania. De un lado se escapan de la misma tragedia que imponen los rusos, pero al mismo tiempo el poder político local los obliga a que se queden en territorio para defender, para continuar la lucha. Eso por un lado. Por otro lado, los países limítrofes. Hay muchos trenes que están saliendo de Polonia para hacer que una parte de la familia descompuesta de lo que queda se traslade a otros países de Europa. Y aquí en Europa ya la Unión Europea está prácticamente fijando una especie de cuotas para ver quiénes reciben a una cierta cantidad de migrantes. Lo cierto es de que el ataque nuclear no está descartado. Entonces, hace 75 años que Europa está en paz, después de la última guerra mundial, y si hacemos un poco de historia, las dos guerras mundiales han sido problemas entre Francia y Alemania. Ahora es un conflicto de bloque de los que pertenecen a la OTAN y que pertenecen a la Unión Europea de manera indirecta, y al mismo tiempo contra un régimen un poco del pasado que tenía una hegemonía, que es Rusia, y que intenta recuperar ese tipo de poder que ha ido perdiendo poco a poco. Por eso que la situación es preocupante. Aquí hay líneas, por ejemplo, de todas las conexiones con los países, con Rusia se han suspendido desde Ginebra, no hay ningún vuelo que sale y tampoco ningún vuelo que entra. Y lo que pasa es que hay muchos millonarios rusos que se han quedado varados, como se dice, ¿no? En primer lugar, porque no pueden salir del territorio suizo, y en segundo lugar, porque no pueden entrar al territorio suizo. Entonces, esas finanzas que manejan los rusos en países como en Europa, están prácticamente con riesgo de perder todo eso que han acumulado. Y ahora, de una manera clara, se están atacando a la clase política. Pero la clase política siempre tendrá soluciones para salir. Y lo que es preocupante es el rol de China, porque China no se sabe para quién juega. Y hemos visto que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas toda resolución que quiera aprobarse de condena nunca será aprobada. Entonces llegará un momento en que la desesperación, sobre todo el territorio de Ucrania y el presidente mismo y las autoridades políticas, se preocupan un poco por la inercia de la Unión Europea. Es decir, que prometen ayuda, prometen bloqueo, pero en la práctica lo que están luchando son los rusos imponiendo la fuerza y destruyendo instalaciones y causando muertos. Por eso que la situación en este momento que estoy hablando, probablemente mañana habrá, como todo el mundo lo prevé, la invasión de la capital, Kiev, pero no será fácil realmente retomar una paz sobre el hecho que todo lo que se está jugando también es una guerra económica. Y hay amenazas. Aparte de eso viene el tema de la OTAN, ¿no? Ucrania no está en la OTAN, ¿no? Entonces, estaba en negociaciones, sí. Estaba en negociaciones, pero no está, ¿no? Actualmente. Yeah. Entonces Estados Unidos como que se ha quedado en stand-by porque no se puede meter, ¿no? Y Europa tampoco se puede meter. Todo el mundo ha dicho que está mal lo que ha hecho Rusia, pero nadie se ha metido. Entonces los han dejado como que solos, ¿no? A Ucrania. Ahora, de acuerdo a los tratados internacionales, que bueno, acá todos sabemos de derecho, ¿pueden usar armas nucleares?
¿Podría de momen- desatarse una tercera guerra mundial? ese es el riesgo. O sea, en este momento nadie puede controlar el poder que tiene Rusia sobre todo por la cercanía con la región de Ucrania. El problema es eso, que si hay una guerra que se declara en Europa, evidentemente que la intervención de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos está lejos del territorio americano. Y las consecuencias se ven ya en la escasez de alimentos, en la subida de precios del petróleo y todo lo que deriva todo conflicto, ¿no? Por eso que en el marco político, si hablamos de esa confrontación OTAN, bueno, el Pacto de Varsovia no existe ahora, pero la OTAN, muchos críticos dicen que es un pacto también militar fracasado. O sea, que ya no tiene mucha razón de ser. Y incluso el expresidente Sarkozy indicaba hace algunos días que probablemente es algo que hay que tener en cuenta para desactivar todo tipo de instrumento o organización que no se ve en los momentos actuales. O sea, hay que adaptarlos. Ya no estamos en el bloque como pasó en el momento de las dos guerras mundiales. Claro. Michelle, un segundo si me permites, porque Antonio tiene problemas, entonces nada más para que dé su opinión y ya se pueda retirar. Claro, hay que sacar a uno para meter al otro. Sí, exacto. Entonces vamos a hacer de que, Antonio, por favor, quisiera pedirte tu opinión con respecto a esta guerra, si efectivamente puede darse una tercera guerra mundial, si efectivamente pueden utilizar armas nucleares estos dos países. ¿Y cómo ves el futuro, bueno, en este caso de Europa? Te damos la palabra y creo que nos van a silenciar a todos. Muy bien. ¿Me oís? Bien, espero. La verdad es que a mí me parece que nadie pensaba que podía una situación como la que tenemos. No pueden utilizarse armas nucleares porque en Francia, Inglaterra tienen armas nucleares. Por supuesto, Norteamérica tiene armas nucleares. No puede. No es posible que Rusia utilice armas nucleares en una situación como esta. Tiene que ser una guerra convencional, que es lo que está pasando ahora mismo. Y entonces, ahí hay dos. Una parte que aquí tengo los datos de una encuesta hecha hace unos días en Ucrania, y entonces el 80% de los ucranianos quieren estar en Europa y quieren estar en la NATO, en la OTAN. Entonces, ellos son los que quieren estar. Entonces, no creo que tenga. Yo que Rusia lo que quiere es tener una zona de seguridad, no haya enemigos alrededor, pero eso no es posible. O sea que los países tienen que decidir. Por supuesto que hay que ver la manera de que no te ataquen, que no tengan ellos tampoco bombas atómicas para ir contra ti, pero lo lógico es que cada país se organice. Es un tema claro que ahora mismo todos los países europeos están en contra de la invasión que ha hecho Rusia. Eso es una cosa. A mí me da la sensación que incluso los aliados, aquí tengo los que podríamos llamar los máximos aliados de Rusia, pues China, como todos los países que tiene cercanos, no quieren tener una guerra allí donde están muriendo miles de personas mismo. Eso es una cosa increíble en un sitio donde no hay problemas como para que tenga que haber una lucha utilizando la fuerza. Hay posibilidades de diálogo por otra parte, se le ha dicho claramente a Rusia que no se ha planteado de una forma. Por supuesto que los ucranianos quieren entrar en la OTAN y quieren estar en la Unión Europea. ¿Qué? Porque es una manera de mucho más. Ellos no quieren estar con Rusia. ¿Y por qué no quieren estar con Rusia? Porque en Rusia no hay libertades, es un sitio donde va a ser salir de la pobreza. Sin embargo, todos los países que se han ido incorporando a la Unión Europea, pues están niveles de vida pues 3 veces superiores a lo que hay en Rusia. Eso es claro, y la gente quiere vivir bien, quiere bien. Entonces,
está defendiéndose Europa, todos los países no dejan venir aviones rusos, están cerrando todas las cuentas de Rusia. Hay un tema económico que empobrecer a Rusia. Una de las cosas que me parece que a veces no entendemos bien de Rusia, yo casi todas las cosas que yo todos los días, estos días, he hecho un montón de comentarios en distintas redes sociales sobre cuál es la situación. Entonces, hay un tema que es curioso, que tenemos aquí ahora mismo. Rusia es un país una geopolítica, pero el Producto Interior bruto es similar al español, cuando nosotros tenemos una tercera parte de los habitantes que tiene Rusia. Ellos tienen más de 150 millones de habitantes y nosotros somos apenas 60, y sin embargo tenemos más riqueza. La riqueza que disponemos, ellos, ¿qué pasa? Que están dedicando todo su dinero, mucho, y básicamente a la defensa, a la política, a temas. Y es cuando tú ves de dónde sale el interior bruto español, te das cuenta que tiene que ver con el turismo, con los negocios, con tal. Y en China, pues están también en lo mismo. Rusia, fundamentalmente, que exportan gas y que exportan petróleo y que tienen una serie de metales que son raros. Más de la mitad. O sea, y tienen una economía, mucha fuerza y un ejército muy poderoso y bombas atómicas, pero con una economía como muy... es una radiografía, una dependencia de la economía increíble. Es un país muy pobre, Rusia. Esto es un tema, y lo que pasa es que en esta lucha, en términos generales, la gran confrontación que hay ahora mismo es entre Estados Unidos y China. Entonces Rusia está intentando sacar a la cabeza que nosotros somos muy importantes. ¿Qué tiene Rusia de importante? Lo que tiene es que es el país más grande del mundo, unas estepas increíbles, y claro, allí tienes gas, tienes de todo, pero cosas muy poco elaboradas, que es lo que da la naturaleza. O sea, no son capaces de tener un sistema como hay en toda Europa, que es un sistema de hospitales, y no se sabe, o sea, cómo se está viviendo todo el tema de la pandemia en Rusia. Es que no se sabe. Está muy mal, pero no se sabe. O sea, no va a tener unas vacunas fuertes, no tiene. Bueno, cuando en Europa, en España, por ejemplo, casi el 80 y tantos % de la gente está vacunada. Ellos no son capaces de hacer este tipo de cosas porque se dedican todo a tener una potencia armamentística increíble, pero eso no es el sistema de convivencia. Yo creo que es una. Yo la verdad es que me da un poco de. Porque lo están pasando muy mal. O sea, cosas que pasaban que me hacía mucha gracia antiguamente, es que el sistema de la. Una cosa que pasaba es que decían, no, es que tenemos aquí una frontera, tenemos para que no venga todo el mundo a vivir aquí. La gente se quería ir. O sea, tenían que tener cuidado en Alemania, es que la gente no se fuera de Alemania, porque es un sistema donde no dejan a la gente libertades y están viviendo en la pobreza, porque eso es una cosa increíble. O sea, el sistema sanitario español gasta 3 veces más que el ruso. O sea, tiene muy mal, un montón de elementos de bienestar muy complicado, y ellos creen que tienen una gran potencia, tenemos bombas atómicas, pero eso no es lo que es un país. Mucho más que tener bombas atómicas, lo que tener es una armonía, los países cercanos y poder ayudarles. Es curioso porque a mí me da un poco de pena, ¿no? un poco de pena la situación en la que están, pero es la situación. O sea, y los datos que tenemos, el Producto Interior Bruto de España es casi igual al ruso. Increíble, que es un país pequeño que tiene 500.000 de kilómetros cuadrados. Y los que tienen
es el país más grande del mundo, hay que multiplicar por 10 de nuestros espacios y nosotros tenemos una riqueza igual a ellos. Pero hombre, ¿cómo es posible que esta gente no comprenda que se tira a otras cosas en lugar de... Bueno, sea libre. Eso es un tema. sí, O sea, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y la verdad Bueno. que es una lástima lo que está pasando en este tema de la guerra. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu intervención acá en Divina Justicia y Miraflores TV Digital. Y bueno, hasta la próxima y esperamos que contar contigo para una próxima entrevista. Pues nada, Un yo me poquito- alegro de haber poquito más- oído, y lo que he oído, además, me interesa mucho lo que he oído, porque sigo mucho la política tierra. Con la que es, con lo complicada que es. Dios mío. Aquí podéis tener... Fíjate, le pasa a Rusia, le pasa un poquito como a Perú, que una buena parte de los servicios que hay tiene que ver mucho con la extracción que se hace en la naturaleza. O sea, que tenéis metales, pero un país moderno lo que tiene que tener es conocimiento y tiene que tener y tiene que tener otro tipo de la mitad tu interior bruto, toda la riqueza prácticamente de y en Rusia proviene de lo que se extrae de la naturaleza, que tiene unos grandes, tiene óleo, tiene gas, en fin, es una lástima. Bueno, muchísimas gracias, me alegro mucho haber compartido este rato con vosotros, y yo ya en unas edades que en un momento de hora que debería de estar acostado, y me voy a acostar ahora mismo. Entre vosotros estoy viviendo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Está buena. Sí, Pero sí, mira, Rusia es un está país buena. comunista. Estamos hablando de un Sí. país comunista, entonces... Por eso es que dijo claro, que se parecía un poco a Perú y que seguía mucho Perú, ¿no? claro, y seguía mucho a nuestro gobierno, ¿no? Bueno, a nuestro país en todo caso, a la política de nuestro país. Putin es multimillonario. Pero la verdad que me quedé pensando en lo que dijo, bueno, yo lo he leído mucho en LinkedIn, tiene muchos artículos, y la verdad, eso que dice, ¿no? Que bueno, siendo un país tan grande, con tantos millones de habitantes, y que, bueno, España, por ejemplo, es mucho más rico, y siendo un país muchísimo más chiquito y de menos población, ¿no? Cosas así increíbles que bueno, que hacen... La verdad no se puede comparar, ¿no? Yo pienso que las comparaciones son odiosas, pero aparte, pensando que Ucrania tiene mucha población que es limítrofe a Rusia, y que efectivamente se creen rusos, o por lo menos tienen mucha empatía con los rusos, eso también es muy penoso, ¿no? Y que estén en guerra. Entonces, bueno, le cedo la palabra a mi co-conductor para que haga una pregunta. Creo que le toca hablar a César. César, ¿qué opinas? Mira, básicamente antes que termines para resumirlo, lo que mencionó nuestro amigo. Antonio, La guerra sí. es económica. La guerra es Eso lo dijo Michelle, puramente sí. económica. No hay otra razón. Nadie pelea por amor a la patria o amor al suelo. Pelea porque hay petróleo, porque hay mineral, porque hay riqueza. Es así de sencillo. La guerra no es por simplemente el hecho de reivindicar unos kilómetros más. Es porque hay dinero, hay riqueza. Eso es todo. Bueno, pero también Mira, es un tema expansionista, ¿eh? También es un tema expansionista. O sea, Rusia siempre ha sido expansionista y bueno, y quiere un poquito, no quiere quedarse con partes de... Yo siempre digo, a mí me preocupa muchísimo, yo sé que no tiene nada que ver la comparación, pero me preocupa muchísimo la frontera de Perú, la frontera que da Brasil, ¿no? Hablan portugués, la frontera que está por el Amazonas, que hablan portugués los niños que Brasil ha agarrado y les enseña, les da educación, les da comida. Yo no sé si de acá a 10 años pueden hacer un referéndum y que estos niños digan, bueno, sí, yo prefiero ser brasilero, ¿no? ¿Y qué hacemos? Entonces, bueno, también, yo sé que no tiene nada que ver la comparación, pero me preocupa mucho las fronteras, y las fronteras hay que cuidarlas. Y Ucrania también ha pasado con un tema así, ¿no? O sea, Rusia está agarrando la parte de, bueno, ahora, mañana, al parecer, va a tomar la capital, pero está viendo la parte de Chernobyl, que es pegadita y que aparte es algo que tiene bombas atómicas, todo el mundo lo sabe, ya hubo un incidente en el 86, ¿no? Entonces que se quedó toda Rusia, no solo Rusia, toda Europa, sin poder comer carne, sin poder comer animales, sin vacas, ni leche, ni nada, por esto de Chernobyl, porque explotó, ¿no?
Entonces, eso pasó en el 86. Entonces, bueno, ya sabemos todo eso. Y eso viene a ser un tema violento. Y ustedes saben que acá en este programa, como se llama Divina Justicia, nada más hablamos de la paz, el amor, peace and love, etcétera, etcétera. Es que ya me callo. Sí. A ver, permíteme tres lecturas muy rápidas, ¿no? En estos días, lo primero que China, la primera manifestación que hace China dice que no está de acuerdo con la invasión a Ucrania. Es la primera manifestación del gobierno chino. Y eso desencajó a Putin, ¿no? Eso fue lo primero que dijo China como manifestación. Lo segundo, los rusos han mandado un armamento, no han mandado la élite de soldados ni de armamento, no. Han mandado algo para, digamos, tratar de, porque como dijo Michelle, ellos calcularon mal, dijeron, en 2 días tomamos toda Ucrania. No fue así, porque Ucrania está mejor que preparada que hace años atrás. Pero lo curioso es, ya como estrategia y como objetivo, digamos que ya, toma toda Ucrania, estaría frontera a frontera con la OTAN. ¿Eso quiere Rusia? Es absurdo, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de que tome toda Ucrania, los rusos, para acercarse más a fronteras con OTAN? Si al contrario, ellos estaban, digamos, mal que bien, Ucrania no estaba en OTAN, no pertenecía a OTAN, y lo que quería Putin es que claramente decirles, ustedes a la OTAN ni hablar, y si van a la OTAN, los invado. Pero parece ser de que ha habido inteligencia rusa, ha trabajado información que todo apuntaba a que iba a pasar eso. Entonces, antes de que pase eso, han hecho esta invasión que ha sido, pues todo el mundo la ha criticado, ¿no? Esa es mi lectura. Ahora, si me permite, Rocío, hay que tener en cuenta también esta guerra de información que tenemos todos los días en todos los países, ¿eh? Sabemos una parte de lo que nos cuentan las agencias internacionales oficiales, pero hay otras versiones que son completamente diferentes. Le digo por qué razones. Porque normalmente ahorita en Europa hay una guerra de información. No se crea nadie. Los canales de televisión que son occidentales, pro-occidentales, evidentemente que van a demostrar una situación que es favorable a la OTAN. Lo que sí se está viendo es de que normalmente hay situaciones de emergencia humanitaria y un poco, no soy estrictamente capitalista, pero tomo un poco la versión de Jorge, después de una guerra hay negocios. Entonces, todas las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas van a tener mucho trabajo. El arroz que salga del Perú, la leche que salga de la leche Gloria se va a exportar. Ahorita he visto por ahí que las paltas que exportaba el Perú tienen un problema en Rusia. No se preocupe, Michelle, van a ir a la zona de desastre. Permíteme un comentario. Permíteme un comentario y rapidito. ¿El mundo necesita guerra para sostenerse, sí o no? Claro que sí, depende de la guerra ideológica, guerra terrestre, aérea. Claro, así es. El mundo necesita de guerra para subsistir. Es lamentable, pero es cierto. Mi razonamiento es el siguiente. Europa ha tenido 2 guerras mundiales, desde el año 15 al año 45. Y son los mejores progresos que han tenido posguerra. Exactamente. Por eso le digo, en América Latina nunca ha habido una guerra destructiva. Hay pequeños bamboleos por ahí que cambian un gobierno, una revolución, pero no ha habido guerra profunda y tampoco la habrá. Y no lo habrá porque yo parto del hecho de que en América Latina existe eso que de repente en Europa, un poco por la proximidad de los países, ha desaparecido, que es el control de la religión. Independientemente de lo que pase en América Latina, somos un continente católico con diversas variantes, pero hay ese control de fe, que se cree en algo. En Europa no tenemos eso. Tenemos un conflicto entre los musulmanes, entre los judíos, y a eso le agregamos el hecho que los árabes tienen el petróleo y los judíos no tienen nada. Entonces esa guerra permanente va a ser siempre. Y ahora se está hablando por ahí que, por ejemplo, que dicen que el presidente de Ucrania tiene origen judío. Entonces ya la información comienza a intoxicar un poquito y de repente ese tipo de comentario engendrar un poco lo que pasó en las 2 guerras mundiales cuando hubo la exterminación de los judíos. Ese es un comentario que podía generar otro tipo de acción, ¿no? Pero en concreto, toda guerra genera división de poderes, no solamente poder político, sino poder económico.
Y si ahora estamos viendo que cortar la transmisión de toda la información a un país, es decir, aislarlo, que es la amenaza que ha tenido Europa contra Rusia, Rusia ha dicho perfecto, pero antes yo también hago lo mismo. Como también Rusia ha dicho, la Unión Europea ha dicho, hay que congelar transitoriamente las cuentas de todas las empresas y magnates rusos. Y los rusos han dicho también, razón por la cual en este momento los europeos un poco que han retrocedido en esa amenaza. ¿Por qué? Porque hay muchos capitales europeos que se encuentran en Rusia y hay muchas riquezas, productos, materias primas que necesita Europa y que son las empresas americanas o europeas que hacían el comercio. Entonces, estamos en un conjunto de factores de confusión donde la cual lo único que nos queda es pensar de que la vía de solución en algún momento tiene que dar. Ahora, aquí tengo algunas estadísticas, por ejemplo, después de los acuerdos de Minsk en 2015, hubieron 3 acuerdos. El retiro de armamento ruso pesado. El segundo acuerdo, la liberación de los prisioneros. No nos olvidemos que toda guerra genera prisioneros. Y ahí estamos en la Convención de Ginebra del año 49. Todo eso que sabemos del derecho humanitario existe en cada guerra. Y sobre todo que el costo humano después de la guerra que dio origen al acuerdo de Minsk, en el 2015 hablamos de 14.000 muertos. Por el momento no tenemos una cifra exacta. Tenemos unos cuantos edificios que han sido derrumbados. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas están metidas en los metros que existen ahora y que probablemente no existían antes, o en situaciones en las cuales de repente la selectividad del ataque ruso todavía es preciso y no ataca a la población civil, pero sin embargo hay muertos civiles, ¿no? Por eso que hay elementos que hay que tener en cuenta que cuanto más dure la guerra, el costo de la reconstrucción será más caro para todo el mundo. Y así, cuando quiera desplazarme al Perú, de repente el pasaje que hoy día cuesta $1.500, de repente va a costar $3.000. Sí, pero siempre viajaremos. Bueno, y ahí un tema, ya no puedo, yo me tenía que ir a Lisboa en julio, ya no puedo, ¿no? De repente hay viaje gratis, pero con destinación a Ucrania. No creo. Bueno, se nos fue, como siempre, rapidísimo el tiempo del programa. Nada más tenemos unos minutos para sus reflexiones finales. A ver, empezamos con César. Bueno, yo quiero cerrar con el tema local de casa, ¿no? Sí, hay claro, que tener, sí, hay que pensar bien en las elecciones que se nos vienen nuevamente, las regionales y las municipales. No nos olvidemos de que esa es una esperanza que tenemos, para alguna manera podría ser un contrapeso en la política, en tanto y en cuanto no lo vaquen o lo saquen, o renuncie, que es imposible de renuncia, yo la descarto, pero este gobierno realmente nos ha mostrado una miseria total, una miseria de gobierno, de gestión muy grande. Ok. Michelle, tu reflexión final, por favor. Mira, sobre el punto nacional, simplemente que no sabemos dónde vamos y tampoco no sabremos al final del año dónde estaremos. Lo concreto es de que la coyuntura internacional va a tener repercusiones en el Perú. Esta guerra que está pasando en Europa tendrá consecuencias en el Perú. No porque sean posiblemente consecuencias directas, sino indirectas. ¿Por qué? Porque los personajes políticos que pretenden justificar cualquier tipo de acción incorrecta van a echar la culpa al mercado internacional, van a echar la culpa al hecho de que la gasolina sube, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un mar complejo de dificultades y ahora eso, cada día que pasa, después de la pandemia pensábamos que íbamos a tener un poco de serenidad y es todo lo contrario. Es muy probable que lo que pase en Rusia tendrá dificultades para los países europeos, porque en Francia hay elecciones ya el próximo mes, en Alemania el canciller siempre se cambia, depende de la gestión que tenga de la crisis en Europa, y algo que aprovecha Putin es el hecho que él tiene, por lo menos como ha generado el control político, tiene hasta el año 2030 por ahí. Entonces, Putin juega muy bien,
sabe muy bien que él es el maître, como dice, el que gestiona la política internacional, porque todos los países, incluidos Estados Unidos, van a tener cambio de presidente, entre el demócrata y el republicano, en Alemania, en Francia, en España, el presidente de la Unión Europea, todo, pero Putin seguirá siempre en el poder. Entonces, de repente el plan que hoy día tiene Putin es que para él es el momento oportuno de sentar las bases de una nueva hegemonía rusa. ¿Por qué? Porque ya era el momento, según él, y lamentablemente el costo humano no le interesa. Lo que le interesa es de que tanto los chinos como los americanos lleguen a tener una especie de negociación que le conviene a Rusia. Por eso, lo único que quiero manifestar al final es de que las preocupaciones seguirán. Nosotros estamos en la posibilidad de ver la interpretación del mundo, la interpretación de los comportamientos del Estado y sigamos para adelante. Eso es lo único que podemos contribuir por el momento. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Jorge, tu reflexión final, por favor. Contrario a lo que muchos de nuestros queridos compatriotas creen, sí nos va a afectar los hechos que se acontecen en Europa. Definitivamente ya lo estamos viviendo con el petróleo, el precio del trigo que se ha disparado a niveles históricos, y eso aquí no se quiere ver. Aquí el profesor no tiene la menor idea de lo que significa una guerra y qué influencias directas pueden traer a la economía peruana. Y eso es tristísimo. No estamos listos como Estado para poder absorber y mitigar esas consecuencias. Allí lo dejo, Rocío. Te dejo a ti en paz. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Jorge. En verdad yo pienso que no es necesaria una guerra. Yo pienso que ya se están dando las conversaciones y pienso de que, bueno, si ha habido, ya nos apagaron, creo. No, todavía estoy. Acá estamos. Bueno, hasta el próximo martes. Hay control por todos lados. Muchas gracias y no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Te saliste con la tuya, te saliste con la tuya. Chao, muchas gracias. Chao, Rocío. Chao, Michelle. Chao, César. Adiós. Chao, Jorge. Chao, Rocío. Chao, Michelle. Chao, muchas